Bueno, entonces la clase anterior, lo último que alcanzamos a hablar sobre el análisis del supernodo, ¿no? Entonces ya comentamos la problemática del supernodo. Entonces a continuación vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo para continuar con eso del supernodo y la metodología del supernodo, ¿no? Entonces recuerden, ¿no? La técnica de nodo, inicialmente, ¿qué tenemos que hacer? Pintar los nodos, ¿cierto? Ese ejercicio por ahora lo voy a hacer en función de los nodos principales, ¿no? En función de los nodos principales, es decir, que este nodo acá no lo voy a tener en cuenta en el análisis. ¿Listo? Para ese primer ejemplo en particular, ¿no? Tenemos el nodo este de arriba por acá. Tenemos el nodo de aquí arriba, el nodo de aquí arriba, el nodo de aquí arriba. Y tenemos el nodo este en color amarillo, ¿no? Y tenemos el nodo este en color amarillo. ¿Listo? Voy a proponer, ¿sí? Voy a proponer para este ejemplo en particular que la referencia sea esta, ¿no? Voy a proponer para ese ejemplo en particular que esta sea la referencia. ¿Listo? Quiere decir que este nodo acá vale 0 volts. ¿Listo? Quiere decir que ese nodo aquí vale 0 volts. ¿Cuánto valdría entonces la tensión, el potencial acá en ese nodo magenta? ¿Cuánto valdría? B1. Más B1, ¿cierto? Más B1 porque estoy apuntando con la polaridad positiva. ¿Listo? Quiere decir que el menos de B1 estaría con respecto a la referencia, ¿no? El menos de B1 estaría con respecto a la referencia. ¿Sí? Y acá, pues digamos que aquí no hay un nombre como tal, o sea, no hay una tensión que yo me pueda apropiar para ese nodo, entonces pues vamos a ponerle un nombre que llame más B2 también, y su negativo también sería con respecto a la referencia, ¿no? Entonces arranquemos, ¿no? Entonces arranquemos. El nodo B1, ¿no? El nodo B1, ¿listo? Entonces, recuerden que cuando estoy parado en el nodo B1, yo sumo esas direcciones, ¿cierto? Yo sumo esa dirección. Entonces, menos 1, ¿cierto? Menos 1 más B1 sobre 2, ¿cierto? Es decir, B1 menos 0 sobre 2. Y aquí llego acá, ¿y qué pasó? Aquí llego acá, ¿y qué pasó? Yo aquí no tengo forma de calcular la corriente, ¿no? Yo aquí no tengo forma de calcular la corriente porque yo no puedo hacer B1 menos B2. Si quiero aplicarle ley de Ohm, tendría que tener B1 menos B2 sobre R, ¿no? B1 menos B2 sobre R, y bueno, tendría que tener en cuenta esa resistencia, esa fuente de tensión, perdón. Entonces, como aquí yo no tengo una forma directa en este momento, aplicando la técnica, ¿no?, de calcular la corriente que es por este lado, entonces quiere decir que aquí, esa sección acá, es una rama problema, ¿no? Eso sería una rama problema. Eso que siguen cerrando acá, entonces de aquí hasta acá sería una rama problema. Entonces, ¿qué es lo que se desea hacer? Entonces, como yo tengo una rama problema, quiere decir que en ese pedazo estaría bien un supernodo, ¿no? ¿Sí? Estaría bien un supernodo. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que se sugiere en el supernodo? Cuando yo tenga una rama problema, entonces, ¿dónde está la rama problema? Conectada entre morado y amarillo. Ya analicé lo que pude de morado, o sea, analicé esto, y analicé esto. Eso, pues ya no puedo hacer más nada, porque aquí tengo un problema. Entonces, bueno, listo, instales en el siguiente nodo y arme las ecuaciones donde puedo armar, ¿sí? Puedo armar ecuación acá y ecuación acá. ¿Por qué? Porque vuelvo y juega. Por acá, por izquierda, o sea, por acá vuelvo y obtengo el mismo problema, ¿no? Por acá vuelvo y obtengo, a hacerlo un poquito más grande. Por acá vuelvo y obtengo el mismo problema, de que aquí yo no tengo manera de calcular la corriente. Bueno, me instalo en el siguiente nodo y armo las ecuaciones que pueda. Entonces, esa acá, ¿qué sería? Más B2 sobre 4, ¿cierto? Más B2 sobre 4, más, entonces recuerden, B2 menos, ¿cuál es el primer signo que estoy viendo? ¿Y cuál es el primer signo que estoy viendo? Menos, y el valor de la tensión. 3, dividido ahora sí entre 2, igual a, igual a 0, ¿cierto? Igual a 0, ¿sí? Igual a 0. Entonces, a su misma vez, este nodo B1 no sería solamente el nodo B1. Yo estaría viendo el nodo B1 y el nodo B2 al tiempo, ¿cierto? El nodo B1 y el nodo B2 al tiempo. Entonces, quiere decir que el nodo B1 y el nodo B2 al tiempo sería lo que sería el supernodo, ¿no? Ese sería el supernodo. Eso sería el supernodo, ¿cierto? Entonces, esto de acá sería nuestro supernodo, ¿sí? Nuestro supernodo. Pero entonces aquí, listo. Yo ya analicé todos los nodos en teoría, porque eso no lo tengo que analizar porque ya tengo la solución. Ya analicé este y analicé al mismo tiempo. Entonces quiere decir, y es de analizar ese nodo y ese nodo, solo me surgió una sola ecuación. Una sola ecuación en la cual tiene incógnitas B1 y B2, ¿sí? En el cual tengo incógnitas B1 y B2. Es decir, que tengo una ecuación y dos incógnitas.
me haría falta una ecuación. Entonces recuerden que, bueno, ahora me voy a parar, donde me voy a parar en el problema donde está el supernodo. Entonces, listo. Me instalo en el supernodo, ¿cierto? Me instalo en el supernodo, en el cual yo tengo más menos, de esa forma, 2 volts. En la parte izquierda tengo la polaridad positiva, ¿cierto? De 1. Y en la parte derecha tengo la polaridad también positiva de 2, ¿no? La polaridad positiva de 2. Entonces de acá voy a sacar una ecuación auxiliar, ¿no? De aquí saco una ecuación auxiliar. ¿Y esa ecuación auxiliar quién es? Entonces, 2 volts es igual al del positivo, ¿cierto? Bueno, esto acá voy a poner eso más bien así. Menos el de la polaridad negativa. Y la polaridad negativa estoy viendo es B2. Entonces acá tengo mi segunda ecuación, ¿no? De aquí tengo mi segunda ecuación, ¿sí? Entonces ya cuánta ecuación y cuántas incógnitas tengo. Tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas y ya yo puedo resolver las incógnitas B1 y B2. El problema sigue diciendo, pues bueno, no lo apunté. Hallar B1, ¿no? Hallar B1, ¿cierto? Hallar B1. Entonces aquí lo único que nos queda por hacer es resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a reorganizar rápidamente esa ecuación. Este menos 1 pasa por el otro lado, ¿cierto? Entonces, 1 es igual. B1, creo que solamente tendría B1 medio, ¿cierto? Un medio de B1, ¿cierto? Un medio de B1. Ahora tengo que sumar. Ah, bueno, aquí también había menos, menos, más, ¿sí? Menos, menos, más. 3 medio, entonces pasa para otro lado como menos 3 medio. Entonces aquí me había faltado, bueno, voy a correr un poquitico esto. Aquí también me había faltado este número acá, ¿no? Entonces quedaría como menos 3 medios. Más 1. Y acá me quedaría un cuarto más un medio, ¿no? Un cuarto más un medio, es decir, 0,75. ¿Ves? Entonces aquí simplemente es 1. Simplemente aquí estoy reescribiendo 1, ¿no? Entonces, de 1 y 2, pues obtengo los valores de B1 y 2. Por favor, van despejando esa ecuación. Entonces, de la ecuación 1 y la ecuación 2, estaría despejando las dos ecuaciones. Estaría despejando las incógnitas. Nueva grabación. Entonces, vuelve y juega, ¿no? Técnica de nodos. Entonces, yo pinto los nodos. Suponiendo que usted tiene mejor pulso que yo para eso. O bueno, sí. Un poquito más difícil en la tablet. Listo. Pinto los nodos, pinto los nodos, pinto los nodos, pinto los nodos, pinto los nodos. Y miren que, por ejemplo, suceden cosas curiosas cuando se estudia esa técnica de nodo, ¿no? Porque de pronto, ¿por qué tomé ese nodo de referencia? ¿Sí? Digamos que aquí obedecí lo que usualmente ustedes encuentran en los sexos, que dicen, no, pues tome el de referencia que tiene, el que tiene esto, ¿qué? Más ramas conectadas, ¿no? Entonces, hay gente que automáticamente, como se tiene eso en la mente, ya eso como ya es un supernodo, ¿no? Ya una vez eso el supernodo, ni siquiera han pintado los nodos, ya ven aquí, ay, aquí hay un supernodo. Sí, ya lo ven así, no es pintado porque ya ven, ay, y también se lo aprende como que, ah, si yo tengo una fuente entre dos nodos, son supernodos, ¿sí? Entonces ya automáticamente se lo aprenden así. Entonces miren que si yo cambio el nodo de referencia, incluso yo puedo ya dejar de tener supernodo, ¿no? Si yo cambio el nodo de referencia, incluso yo ya no estaría ni siquiera viendo un supernodo. Entonces, por ejemplo, miren, ¿qué pasa si yo pongo la referencia acá? Eso sería 0 volts, ¿sí o no? Voy a pintar otro color que de pronto no sé. Si yo pongo esa referencia, quiere decir que esos son 0 volts. Aquí son 0 volts, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto valdría el nodo morado acá? ¿Cuánto valdría el nodo morado acá? ¿Cuánto sería el potencial de acá? Automáticamente. 2. 2. Y mire, estoy apuntando al más, ¿no? Entonces aquí ya estaría 2 volts. Entonces yo sé que aquí yo tengo 2 volts. Acá no tengo no tengo forma de relacionar este potencial con algo, ¿no? Aquí ya no puedo decir que es B1 porque no, ojo, ¿dónde está la referencia? ¿No? Ojo, ¿dónde está la referencia? ¿No? Cambió la referencia. Aquí sí, por lo que ya hemos hablado anteriormente en las clases, ¿sí? Y aquí sí ya queda directo porque que esto sea B1
por lo que ya hemos hablado en la clase directamente. Pero aquí miren que aquí yo tengo un potencial y aquí tendría otro potencial y la diferencia sería B1. Si este potencial hubiera sido 0, listo, aquí yo puedo decir menos B1, por decirlo así. Yo puedo decir, por ejemplo, bueno, incluso yo puedo haber pintado el nodo de acá y si yo pinto el nodo de acá, bueno, habrían dos situaciones interesantes, miren. Así tal cual, sí, así tal cual, listo, yo llamaría este nodo de acá, no sé, B sub 2, ¿sí? B sub 2, B sub 2, B sub 2. Miren el contraste de lo que voy a decir a continuación. Lo voy a volver a colocar aquí abajo. Pero solamente vamos a armarlo, o sea, son puntos de vista para que lo tengan ahí. Son puntos de vista para que lo tengan ahí. Entonces yo incluso puedo haber pintado el nodo acá. Por ejemplo, es en color verde, ¿cierto? Es en color verde. Entonces aquí yo tendría, por ejemplo, bueno, dejando este aquí abajo de sub 2, ¿cierto? Y ese no sé, ya aquí apareció un nuevo no, ¿no? Un nuevo no que se llamaría B sub 3. ¿Cuál es la diferencia entre aquí y acá? ¿Cuál es la diferencia entre aquí y acá? Listo, por ejemplo, voy a armar aquí, ¿cuántos nodos tengo que analizar? Aquí, cuando yo cambie el nodo de referencia aquí, miren, ese de acá, esa incógnita de acá, listo, ya quedó. Esa ya la tengo. Entonces, ¿cuántos nodos me quedaron por analizar en el problema? Uno solo, ¿sí o no? Entonces, mire, el nodo B2 va a ser igual a quién. Entonces, mire, B2, ¿cierto? Mire, voy a asumir todas saliendo, ¿no? Asumir todas saliendo, asumir todas saliendo, asumir todas saliendo. Entonces, mire, sería B2, ¿cierto? Menos el primer signo que me encuentro, que sería 3. Perdón, B2 menos 3 y tengo que tener, y el primer signo quedó, ¿no? Entonces, que sería 3 positivo. Dividido entre la resistencia, ¿no? Dividido entre la resistencia. Exactamente lo mismo que está acá, ¿no? Exactamente lo mismo que está acá. No tengo que ver primero la resistencia, ¿no? No, que yo primero tengo que ver la resistencia, no, estos dos elementos están en serie, ¿no? Da lo mismo el orden como yo los ponga, ¿no? Da lo mismo el orden. Entonces usted ya sabe que cuando tienes fuente y resistencia en cero, ¿cómo es? Menos el valor, menos la fuente, y tiene que tener en cuenta el primer signo que encuentre. Miren que aquí es menos, y este 3 positivo. Aquí miren que es menos, y aquí es menos 3, porque miren, esa flecha, ¿cuál es el primer signo que encontró? El menos. Esa flecha, ¿cuál fue el primero que encontró? El más. Sobre 2, listo. Ahora, más B2 sobre 4, ¿cierto? Más, aquí mire, B2 sobre 4, porque mire que sería B2 menos 0, pero aquí ahora sería B2 menos 2, ¿sí? B2 menos 2, ¿cierto? B2 menos 2 sobre 2, más 1 igual a 0, más 1 igual a 0. De esta ecuación, yo podría despejar B2, ¿sí? De esta ecuación yo puedo despejar B2 y me daría un valor. Y finalmente el B1, ¿cierto? Y finalmente el B1 lo voy a escribir por acá. B1, ¿quién va a ser? El del positivo, que sería 2, menos el del negativo, que sería B2. Y con eso obtendría el valor de B1. Si quieren alguien que me vaya despejando B2, alguien que me vaya despejando B2. ¿Qué sucedería acá? ¿Qué sucedería acá? ¿Qué sucedería acá? ¿Está listo? Yo armo por acá. Perdón, con este color. Armo por acá. Si quieren, ya ahorita despejamos el B2. Ahora parémonos acá. ¿Cuál sería la diferencia? Tendría este de acá, tendría este de acá y tendría este de acá. Entonces, miren, ese no ya quedó analizado, ¿no? Ese no ya quedó analizado, entonces listo. Ese no, ya quedó la respuesta, no lo tengo que analizar. Ahora me falta analizar verde, azul y verde. Entonces arranco con el nodo azul. Entonces tendríamos, volvimos allá, ¿no? Entonces nodo B2. ¿Qué tendríamos? 1, ¿cierto? Más, entonces miren, sería B2 menos 2, ¿cierto? Uy, perdón, si no me quedó feo. B2 menos 2 sobre 2, ¿cierto? Que sería ese de acá. Me paro acá, más B2, ¿cierto? Sobre 0. Perdón, B2 menos 0 sobre 4. Voy a subir eso un momentico estratégicamente. Y me paro acá, y aquí que estoy viendo. Y aquí que estoy viendo. En función del nodo B3. Aquí que estoy viendo. Que acá yo no puedo hacer B2 menos B3. B2 menos B3 sobre algo, porque aquí por el problema es que aquí, ¿qué me está pasando? Que aquí yo no tengo forma de calcular la corriente, ¿no?
aquí yo no tengo forma de calcular la corriente. Entonces quiere decir que acá yo estaría viendo un supernodo, ¿no? Entonces yo aquí estaría viendo un supernodo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me paro en el siguiente nodo y armo la ecuación. Entonces, donde yo puedo armarlas, ¿sí? Donde yo, aquí no la puedo armar porque tendría el problema. Entonces, ¿qué me quedaría? Más B3, ¿sí? Más B3 sobre 2 es igual a 0, ¿no? Más B3 sobre 2 igual a 0. Entonces, quiere decir que acá, finalmente, pues, esto aquí estaría analizando el nodo B2 y el nodo B3 al mismo tiempo, ¿no? El nodo B2 y el nodo B3 al mismo tiempo. Entonces, aquí me quedaría un supernodo. Entonces, miren que ahora aquí me quedaría un supernodo, en el cual yo solamente tengo una ecuación, ¿sí? En el cual yo aquí solamente tengo una ecuación y me faltaría hacer la ecuación auxiliar, ¿sí? Y ya me faltaría hacer la ecuación auxiliar, que sería pararme aquí en el problema, sería pararme en el problema, en el cual aquí yo tengo más o menos repose, arriba, potencial positivo de B3, y abajo, potencial positivo de B2, y la ecuación auxiliar, ¿cuál sería? 3 igual al del positivo, que sería B2, menos el del negativo, que sería B3. Y ahí obtendría un sistema de 2 por 2, y ahí obtendría un sistema de 2 por 2, y resolvería el problema, ¿no? Ya solucioné, tendré un sistema de 2 por 2, despejo y vuelve y juega. Aquí vuelve y pasa lo mismo, ¿no? Aquí yo puedo decir que B1 es igual a 2 menos B1, tal cual aquí como en esta ecuación. Perdón, menos B2, ¿sí? Menos B2. ¿Sí? Eso lo saco acá, ¿no? Ese potencial menos ese potencial, ¿no? Y ya, aquí de ese sistema de 2 por 2 obtendría las incógnitas de B2 y B3 y aquí y las meto acá. De esa forma, aquí solamente tengo una ecuación, es despejaría de 2. Entonces, miren que son tres formas de hacer, tres formas de hacer el ejercicio, ¿no? Tres formas de hacer el ejercicio. Entonces, digamos que aquí intencionalmente puse la referencia en cero como para ver el supernodo, ¿sí? Pero no necesariamente, eso es lo que quería llegar a la clase anterior. ¿Dónde pongo el nodo de referencia? Donde a usted le parezca mejor, ¿no? Donde a usted le parezca mejor, donde sea más estratégico. Algunos de una automáticamente ni siquiera han pintado los nodos, ven el supernodo. No, mire, cálmese un poquito, empiezo a mirar qué pasaría, qué pasaría, qué pasaría. Entonces, mire, lo ideal es que siempre mentalmente empezamos a mirar todos los escenarios posibles. Entonces, conclusión, ¿cuál de los tres escenarios es mucho mejor? ¿Con cuál de los tres escenarios yo soluciono mejor el problema? ¿Qué opinan ustedes? El segundo. Tengo el escenario número 1, el escenario número 2 y el escenario número 3. ¿Cuántas ecuaciones me tocó armar acá? 2 y tengo supernova. Aquí solo una única ecuación y luego una ecuación, luego a partir de ese resultado, pues haciendo con esta ecuación auxiliar o con esta ecuación, pues armo el problema acá. Y aquí, dos ecuaciones y luego esta otra ecuación aparte, ¿no? Esta otra ecuación aparte. Entonces, en teoría, aquí tendría tres ecuaciones, ¿no? Aquí en teoría tendría tres ecuaciones en el tercer escenario. Aquí, pues, digamos que solo tengo que hacer una sola ecuación. Aquí tengo que hacer una sola ecuación y luego buscar a partir de ese resultado cómo obtener B1, ¿sí? Y aquí, con las dos ecuaciones, aquí armo dos ecuaciones, pero ya están en las ecuaciones metido B1. Entonces, digamos que como eso ya, el mejor escenario es como cada quien lo vea mejor, ¿sí? Cada quien lo vea mejor, ¿no? Cada quien lo vea mejor. Para mí, tentativa este se ve mejor porque solamente tuve que armar una ecuación en total, ¿sí? Solamente tuve que analizar uno. Entonces, miren que no de referencia se puede poner estratégicamente dependiendo como yo quiera, ¿sí? Como yo quiera. Incluso si yo pongo ese verde de referencia, ese ya dejaría de ser supernodo. Si yo pongo el verde de referencia, ese va a ser supernodo y ese se vuelve supernodo, ¿sí? Entonces, digamos que hay muchas formas de ver esto. Muchas formas de ver eso. El resultado siempre le tiene que dar el mismo, ¿no? El resultado siempre le tiene que dar el mismo. Ustedes corroboran que da lo mismo. Bueno, básicamente igual que la técnica de nodos, ¿no? Básicamente igual que la técnica de nodos, la idea es construir un procedimiento, por eso es técnica, un procedimiento, un grupo de pasos ordenados, ¿no? Un grupo de pasos ordenados. Nosotros en nodos vimos al comienzo hablamos de la fundamentación, ¿no? Hablamos de la fundamentación teórica, ¿sí? ¿Dónde es que nació la técnica? ¿Cómo es que nace la técnica? ¿Cómo se formó la técnica? Entonces vamos a hacer básicamente lo mismo con la técnica de Mayo, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con la técnica de Mayo, ¿sí? Vamos a construir la fundamentación teórica, ¿cierto? La fundamentación teórica y luego lo volvemos una técnica, ¿no? Entonces, para empezar,
la técnica de malla sí, solo se puede aplicar para circuitos planos, ¿no? Ya más adelante hablamos a qué se refiere con circuitos planos, ¿no? Los nodos sí no hay ningún problema. Y ahorita hablamos a qué hace referencia el circuito plano. Entonces, y que la técnica de mallas pues, se hace en función de las mallas principales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las mallas principales? Tendríamos la que voy a encerrar en color azul, ¿cierto? Esa que sigue encerrando en color azul. Y la que voy a encerrar, no sé, en esta naranja que ve bonito. ¿Cuál malla no voy a tener en cuenta? Porque este circuito tiene tres mallas, ¿no? Esta, esta y la externa, ¿no? Y la externa, ¿no? Ya esas mallas que se hace en el cual yo tengo que pasar por una rama, ¿sí? Ya esa malla que pasa por una rama, es decir, lo que nosotros llamamos intermallas, no las tendré en cuenta, ¿sí? Simplemente mallas en las cuales pues yo cierro una trayectoria, ¿sí? Sin tener que cruzarme una rama, ¿no? Ya eso que yo siga así por ejemplo, este cuadrote grandote, pues no lo voy a tener en cuenta. Entonces, en una malla, vamos a partir de la fundamentación de la siguiente manera. En una malla, ¿qué tipo de ley usualmente aplicamos ahí en una malla, ¿no? ¿Qué tipo de ecuaciones armamos en una malla? Si en un nodo hacíamos un LICA, aquí en una malla, ¿qué hacemos? LBK. 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 Entonces, nuestro primer paso de fundamentación, o sea, nuestra primera hipótesis es que nosotros vamos a partir de ley de tensiones de Kirchhoff, ¿sí? Ley de tensiones de Kirchhoff. Donde la ley de tensiones de Kirchhoff tenemos dos versiones. Dos formas de verlo. La manera explícita es decir que usted conozca la tensión, ¿sí? Si usted conozca un valor de tensión, un B sub X, ¿sí? Que se la dan, que usted conozca el valor de tensión directamente, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿sí? Acá el valor de la tensión explícita. En una resistencia, si usted no le da el valor de tensión, ¿cómo puedo expresar la tensión en una resistencia? Básicamente por medio de la ley de Ohm, ¿cierto? Por medio de la ley de Ohm, ¿cierto? Es decir que, bueno, Profe, señor, vea que yo estuve leyendo porque estaba haciendo un trabajo de física y esa ley de Ohm realmente no se llama ley de Ohm, entonces, que coloquialmente le dicen ley de Ohm, pero no recuerdo, pero era simplemente una ecuación que, que daba, no me acuerdo, que le daba significado a la resistencia. digamos que, bueno, eso ya es más un contexto histórico, ¿no? Digamos que Ohm con su torsión, con su balanza de torsión, descubrió el tema de los elementos, ¿qué? De las resistencias constantes en algunos materiales, ¿sí? Entonces, a partir de eso se entendió que los materiales que tienen resistencia constante, sobre todo en los metales, el comportamiento de tensión corriente iba a ser un comportamiento lineal. Entonces, en base a lo inicial, pues, digamos que es más clásico en conocer más sobre la ley de Ohm, y siempre eso ha sido así, ¿no? Ley de Ohm, ¿sí? Pero digamos que ya somos un contexto histórico, ¿sí? Ah, Pero bueno, sí. ¿listo? Es como, por ejemplo, muchos teoremas, ¿no? Muchos teoremas, hay gente que los arrancó, pero no los terminó. Y entonces llegó alguien que siguió los estudios y lo terminó y le dieron la ley al que lo terminó, ¿sí? Básicamente el que lo terminó desarrollando. La próxima semana que haremos el teorema de Tevenin es un caso de ellos. De una, continuó el trabajo de un alemán, no recuerdo bien el nombre del alemán. Continuó el trabajo del alemán y vio como que, oiga, esto se ve chévere y terminó descubriendo lo que hacía falta. O sea, alguien empezó estudiando la teoría y al final, vea, miren lo que se consiguió. ¿Sí me hago entender? Pero bueno, eso digamos ya es un poquito contexto interesante, ¿no? Contextos interesantes, pero más desde el punto de vista histórico. Entonces, listo. Dos formas de ver esto, ¿no? Dos formas de ver esto, ¿sí? Entonces, si yo voy a aplicar eso así, ¿sí? Si yo voy a aplicar esto así, entonces yo necesitaría tener las corrientes, ¿no? Yo tendría que tener las corrientes de las ramas, ¿sí? Como yo no conozco las direcciones, ¿no? Como yo no conozco las direcciones, entonces ahí es donde empezamos a tener un paso ordenado, ¿no? La idea es que nosotros tengamos, la idea es que nosotros tengamos un grupo de pasos ordenados. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a suponer la corriente que sale de esta rama, ¿no? Voy a ponerla en esa dirección, ¿sí? Voy a suponer en esa dirección, ¿cierto? En esa rama. Entonces voy a suponerla
y voy a llamarla y 1 y lo voy a suponer en esa dirección. ¿Sí? Lo voy a suponer en esa dirección. Entonces, ¿qué voy a buscar de esta rama? Que también tenga la misma dirección, ¿cierto? La misma dirección. Usted lo puede poner en direcciones contrarias, no hay ningún problema, pero entonces la idea es que eso lo volvamos una técnica, un grupo de pasos ordenados, ¿no? Un grupo de pasos ordenados. Y sus dos, ¿sí? Y aquí pues tendríamos una corriente, ¿sí? Aquí tendríamos una corriente. La cosa aquí es que esta rama de acá que está metida entre estas dos mallas, por ahora no voy a definir nada, ¿sí? Por ahora no voy a definir nada, ¿sí? Por ahora no voy a definir nada porque digamos que si la pongo bajando es como si estuviera en favor de azul. Si la pongo subiendo es como si estuviera a favor de naranja. Entonces digamos que en estas pedazos de acá, ¿sí? Miren la malla azul, ¿no? Entonces en el pedacito, miren que hay un pedazo de la malla azul y la malla naranja, como que están compartiendo, ¿sí? Como que en este segmento están las dos al tiempo. En este segmento solo veo azul, en este segmento solo veo azul, en este segmento solo veo azul. En este segmento solo veo naranja, naranja y naranja. En este segmento veo los dos al tiempo. Entonces por ahora no voy a poner nada, ¿sí? Entonces voy a hacer por ahora. ¿Está listo? Entonces voy a hacer por ahora lo siguiente. ¿Sí? Voy a hacer por ahora lo siguiente. Entonces, eso es lo primero que estamos anotando. Entonces voy a armar los LBKs. ¿Sí? Entonces voy a armar los LBKs. Entonces, listo. Voy a armar este LBK en azul, ¿cierto? Este LBK donde yo sé que en este pedazo yo tengo la corriente y su 1, ¿cierto? Y en este otro pedazo tengo la corriente y su 2, ¿cierto? Entonces, LBK en azul. ¿Qué dice el LBK en azul? Menos B1, ¿cierto? La corriente entra aquí por el positivo, ¿cierto? Más I1 por R1, ¿cierto? Más I1 por R1. Y miren que acá, como yo estoy en esta dirección, miren que acá, este LBK, ¿qué pasa? Yo no tengo forma de definir la polaridad. Entonces, si por ejemplo yo defino la polaridad de esta manera, ¿sí? Si en este LBK, ¿sí? Si en este LBK yo defino la polaridad de esta manera, yo tendría que la corriente caja por acá, ¿cierto? Voy a ponerle otro color. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, ver con la resistencia, ¿no? Más, ¿no? Si quiero ver toda la resistencia, más, entonces miren, voy a poner esa polaridad, ¿no? Y esa polaridad implica que yo tenga que saber la corriente de esa forma. Esa corriente de esa forma en función de estos dos, ¿quién es? I1 menos I2, ¿no? I1 menos I2. Entonces, más R2 por I1 menos I2 igual a 0, ¿cierto? Igual a 0, ¿sí? Igual a 0. Voy a volver a copiar el circuito para no ser tan... Porque si lo hago ahí mismo se ve como desordenado. Ah, caramba. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a copiar esto. Espero que esté cogiendo el circuito. Sí, creo que ahí sí. Bueno, borro esa información de aquí arriba que no me interesa. Borro esa información de aquí arriba que no me interesa. Eso acá, que no me interesa. Porque ahora me voy a parar en la otra malla y hago su LBK. ¿Sí? Ahora me paro en esta malla y hago el LBK. ¿Cierto? Por lo que ahora hago el LBK en naranja. ¿Sí? Por lo que por ende entonces arrancaría. Voy a arrancar desde acá. ¿Sí? Entonces tendría el LBK en naranja. R3 por I2, ¿no? Más B2 y lo mismo, ¿no? Y lo mismo. Entonces, para que yo aquí, en este LBK yo tengo dos opciones, ¿no? Yo tengo dos opciones. Yo aquí supuse inicialmente esta polaridad, ¿no? Yo inicialmente supuse esta polaridad, ¿sí? ¿Sí? Yo inicialmente supuse esta polaridad y puedo trabajar con esta polaridad, ¿sí? Entonces, o también podría, digamos como, y yo estoy haciendo un LBK aquí independiente de lo que estoy viendo acá, ¿sí? Ahora yo podría hacer un LBK independiente de lo que yo ya he supuesto acá. Es decir, cuando yo hago LBK no me importa, no, yo no, ya no, entonces como quien dice solo mi sala acá en ese problema, ¿sí? Todo eso en función de lo azul. Lo mismo acá, yo puedo hacer LBK y dejarlo todo en función de lo naranja.
Es decir que, pues, si quiero ver más, si quiero volver a ver otro más, podría ver este. ¿Sí? Podría ver este, ¿sí? Entonces, miremos la diferencia entre verlo con naranja y verlo con azul, ¿sí? Miremos la diferencia. Si yo veo esto con naranja, me implicaría que necesitaría conocer esa corriente. Pues si aquí es I1 menos I2 bajando, entonces subiendo sería al revés, ¿no? I2 menos I1, ¿cierto? I2 menos I1. Por lo que en naranja, entonces yo tendría más R2, ¿cierto? Más R2, ¿por quién? Por I2 menos I1 igual a 0. ¿Qué pasa si esto aquí yo lo viera en función del azul? Esto yo tendría menos R2, ¿cierto? Menos R2, ¿por quién? Por la corriente que venía bajando, ¿no? Que sería I1 menos I2. Si yo meto este menos acá, ¿qué me da? R2 por quién? I2 menos I1, ¿no? I2 menos I1. Entonces, ¿qué podemos observar de este término acá? Que lo voy a subrayar en azul. ¿Qué podemos observar de este término si yo tomo la polaridad en naranja o la polaridad en azul? Que por los dos lados me está dando lo mismo. Que por los dos lados me dan lo mismo. Entonces, para hacer un procedimiento ordenado, ¿no? Para hacer un procedimiento ordenado, pues entonces usted puede dejar todo en naranja, ¿sí? Entonces aquí puedes dejar todo en naranja. Entonces aquí al final, yo ya analicé todas ya hice los LBK principales, ¿no? Yo ya hice los LBK principales. Y gracias a los LBK principales, ¿qué acabo de obtener? Dos ecuaciones que las voy a reescribir. Sí, aquí yo tengo una ecuación que tiene cuántas incógnitas y 1 y 2. Dos incógnitas. Y una segunda ecuación que tiene cuántas incógnitas y 1 y 2, es decir, dos incógnitas. Si yo lo reescribo como un sistema matricial, ¿no? Un sistema matricial. Entonces yo tendría R1, ¿cierto? R1 más R2 menos R2. Aquí yo tendría menos R2 y aquí tendría R2 más R3. Y eso va a ser igual. Y 1 y 2. Perdón, esto por el vector y 1 y 2. Y es igual al vector B1 menos B2. B1 menos B2. Entonces aquí yo tengo una matriz de resistencias, lo multiplico por una matriz, por un vector de corrientes, y aquí tengo un vector de tensión. Entonces, ¿cómo soluciono las incógnitas 1 y 2? Simplemente yo tengo que las incógnitas 1 y 2 va a ser igual a ¿quién? A R inverso por B. R inverso por B. Alguien pudo haber dicho, bueno, yo aquí, listo, y aquí soluciona el problema. Aquí no hay ningún problema con el... Miren que lo que yo les decía no, ¿no? Yo les decía no. Sí, yo les decía no. Que cuando no tendría solución, cuando esto, la única forma que eso no tenga solución es que el determinante de eso sea cero, ¿sí? Si el determinante es cero, entonces no tendría solución. Y que en nodos ocurría que cuando analizamos solo los nodos, uno era la suma de las dos. Entonces digamos que aquí yo no puedo, aquí directamente yo no veo esto como una combinación. Es decir, esto no lo puedo sumar con otra cosa, ¿sí? Antes, cuando analizamos solo los tres nodos, y el comienzo del problema de los nodos, que sumamos dos ecuaciones, no a la tercera. Pero digamos que aquí solamente tengo dos ecuaciones. Entonces, digamos que aquí en mallas, directamente, con esas dos mallas principales, yo no voy a tener el problema que tenemos inicialmente del nodo de referencia. Es decir, que aquí no vamos a ver algo como una malla de referencia. Eso no tiene sentido. Usted simplemente hace el LBK inicial y el LBK secundario, ¿sí? El LBK inicial y el LBK secundario, ¿sí? Entonces, palabras más, palabras menos. Entonces, digamos que, ¿dónde hubiera visto yo un problema? ¿Sí? ¿Dónde hubiera visto un problema? ¿Dónde tendría una ecuación redundante que me podría provocar el problema que teníamos en nodo y que por eso nació la referencia? Si hice la tercera malla. Es decir, si yo hago la intermalla, por darle un nombre, tendría una tercera ecuación. Tendría una tercera ecuación que estaría provocando el problema que vimos en el nodo y que por eso nació el nodo de referencia, ¿sí? El nodo de referencia. Porque tendría una ecuación redundante. Entonces, palabras más, palabras menos. Esto, si usted hace esto de LK en función de las mallas principales, mire que usted tiene un sistema de ecuaciones que no le va a botar ningún problema, ¿no? Que no va a botar ningún problema. Entonces, básicamente aquí ya tenemos construido
la fundamentación teórica de la teoría de mallas, ¿sí? De la teoría de mallas. Entonces ya a continuación vamos a volver eso una técnica, ¿sí? Y eso lo vamos a volver una técnica. ¿Alguna pregunta? Miren que realmente yo tengo esas corrientes de rama, ¿no? Corrientes de rama, ¿sí? Corrientes de rama. Y miren que el LDK incluye toda la malla, ¿sí? Miren que el LDK incluye toda la malla. Entonces, ¿qué curiosidades vemos acá? ¿Qué curiosidades encontramos acá? Por ejemplo, en el LBK acá, ¿sí? En el LBK acá. Queremos hacer un grupo de... Aquí simplemente dijimos cómo íbamos a arrancar, listo. Las mallas, hacemos LBKs y vamos a hacer sumatoria de tensiones. Básicamente eso acá faltó agregar, que es muy importante, que vamos a aplicar sumatoria de tensión igual a cero. Sí, el LBK, básicamente lo mismo. Pero para lo más interesante, y que esa sumatoria de tensiones lo veo de forma explícita e implícita. Entonces miren qué sucedió acá. Aquí, digamos, como yo no conocía nada inicialmente, yo no conocía las direcciones de la corriente, yo la supuse así. Y para hacer un procedimiento ordenado, mire, es decir, que más y más, es decir, si yo aquí veo más y más, mire esto. Miren que aquí es como si en este LDK, miren, aquí que es en el LDK, predominara en todo ese pedacito, entonces, miren, en toda esta malla acá, vean con el LDK es como si hubiera una única dirección, ¿sí ven? Miren, es como si hubiera una única dirección, sería sentido horario. Acá, cuando hago el LDK, entonces nosotros decíamos, no, listo, yo puedo tener el azul y el naranja, pero entonces ya sabemos que es lo mismo. Entonces, para hacer un procedimiento ordenado y hacer lo mismo que nos pasó acá, bueno, yo no conozco nada, entonces listo, si aquí yo pongo más y quiero volver a un más, entonces yo lo puedo hacer así, como los naranjas, más y más. Si lo dejamos en función de los naranjas, ¿qué está sucediendo ahora? Es como si los naranjas, mire, si lo dejamos en función de los naranjas, es como ahora cuando yo hago este LDK, mire, aquí hay una única dirección, ¿sí lo ven? Aquí hay una única dirección, ¿sí? ¿Claro para todos? Entonces, y que en ese intermedio, pues hay una corriente que la resta a los dos. Pero miren que esa resta está bastante intuitiva. ¿En qué sentido? Miren, si yo estoy parado en esta malla y quiero obedecer la dirección de la corriente, es decir, quiero que todo eso tenga selección de I1, de la corriente azul, entonces miren, aquí quién va de primero, I1. Sí, aquí hay una resta, ¿sí? Pero ¿quién va de primero en la resta? Esta. ¿Por qué? Porque estoy predominando en el EBK azul. Si ahora yo quiero ver esa dirección, ¿quién está predominando ahora acá? ¿Quién va de primero ahora acá? I2. Entonces, porque predomina la dirección de I2. Entonces, ya con esto tengo las bases para construir ahora sí la técnica de malla, ¿no? Ahora sí vamos a construir el procedimiento de la técnica de mallas. Entonces, se viene la técnica. Entonces, miren. Que bueno, listo. ¿Qué dice la técnica de mallas? Primero, identificar las mallas, ¿no? Paso número 1, ¿no? El grupo de pasos, ¿no? Entonces, identificar las mallas. Y ahora en adelante no las vamos a identificar como lo hacemos acá, ¿no? Encerrándola acá, sino que con la estructura del LBK, ¿no? Con la estructura del LBK. ¿Sí? Sí, ya sabemos que eso hace referencia a todo eso acá cerradito, ¿no? Y la identificamos. Ahora, al mismo tiempo, identificamos las mallas. Bueno, listo, ya sé que esta malla es esa malla. A su misma vez, eso es un paso inmediato. Usted las identifica. Digamos que identificar las mallas es verlo así, ¿no? Es verlo así, saber cuántas mallas va a tener. Una o dos. Aquí en este caso, dos. Entonces, digamos que al mismo tiempo, al identificar las mallas, usted pone más la dirección, ¿no? Vamos a poner así, más la dirección. ¿Qué quiere decir la dirección? Usted puede tener o sentido horario, ¿sí? O el sentido antihorario. Pero la idea es que todos tengan el mismo sentido. Es decir, si aquí se puso sentido horario, aquí también, no que empieza aquí sentido horario y antihorario. Lo puede hacer, lo puede hacer. Pero la idea es que esto sea un grupo de pasos ordenados, ¿no? Un grupo de pasos ordenados, ¿sí? Un grupo de pasos ordenados, ¿sí? Entonces, si usted pone uno para un lado y uno para el otro lado, entonces toda esta fundamentación, pues, empezaría a perder un poquito de sentido, ¿sí? La idea es que todo eso que estamos haciendo en función de todo lo que hablamos acá. ¿Listo?
Ahora, segundo, bautizar las corrientes de malla. Entonces aquí donde empieza a aparecer un concepto que digamos que es desde el punto de vista de la técnica. Es decir, que ahora eso de acá lo vamos a llamar a la corriente de malla. Eso se va a llamar I1 e I2. Realmente no es que la corriente haga toda esta vuelta y luego la corriente haga toda esta vuelta. Miren que realmente la corriente estaría haciendo, por ejemplo, I1 estaría haciendo este segmento, ¿no? Estoy pintando acá, ¿no? Es en la rama. Y por aquí estaría I2, ¿cierto? ¿Cierto? La I2 real, ¿no? Lo que pasa es que ahora esto se llaman corrientes de malla, ¿no? Eso se llaman corriente de malla porque es que le da toda la vuelta, ¿no? Le da toda la vuelta, ¿sí? Le da toda la vuelta. Y todo eso en función de la técnica, ¿no? Todo eso en función de la técnica. ¿Sí? Todas esas corrientes de malla es por en función de la técnica. Y tercero, ahora sí aplicar LBKs. LBKs. Y por último, solucionar. Lo voy a hacer paso a paso con este, lo voy a hacer paso a paso con este, ¿sí? Digamos que cuando se lo hace paso a paso, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, malla y su 1, ¿no? Malla y su 1. Entonces, ¿a qué me refiero con malla y su 1? Estoy listo, ¿no? Tengo la malla y su 1. Quiere decir que aquí predomina I1, entonces solamente me interesa la dirección de I1, ¿sí? Entonces quiere decir que en todo este, la malla se referencia al LBK, ¿no? Quiere decir que en todo este pedazo va a predominar esa dirección, ¿cierto? Es decir, que en todo este, aquí donde hace el LBK predomina esa dirección. Con la diferencia que aquí, y ya yo sé que por acá tengo la corriente I sub 2, ¿cierto? Yo sé que por aquí tengo la corriente I sub 2, pero entonces en este LBK, cuando estoy parado cuando voy a hacer este LBK, predomina todo en esta malla, esa dirección. Entonces, en la malla que estoy parado, predomina la dirección. Quiere decir que voy a hacer toda la malla en ese sentido. Entonces, palabra más, palabra menos, yo voy a buscar la corriente en este segmento, no en este segmento. Voy a buscar la corriente que viene haciendo eso, ¿no? Que se llama I1. La que predomina menos la otra. La que predomina menos la otra. Entonces, con ese sentido, ya con ese sentido, mire. Más, menos, más, menos. Ahora sí, la malla hizo 1. Que dice así. Ahora voy a colocarla acá. Menos B1, ¿cierto? Más R1 por I1 más R2 por I1 menos I2 igual a 0. Listo. Primera ecuación. Ahora sí, me voy a parar y voy a hacer la malla I sub 2, ¿no? Vamos a parar y voy a hacer la malla I sub 2. La malla I sub 2, ¿qué me va a decir? Agarro ese señor de acá y vuelvo y lo traigo acá. Quiere decir que ahora en la malla I sub 2, perdón. Quiere decir que ahora en la malla I sub 2, listo. Primero pinto I sub 2, quiere decir que ahora va a predominar toda esta dirección, ¿no? Va a predominar toda esa dirección, ¿cierto? Va a predominar toda esa dirección. Yo sé que aquí tengo I1. Entonces, al predominar toda esa dirección, quiere decir que por acá yo estaría en esta corriente, que se va a llamar I sub 2 menos I sub 1, ¿sí? Predomina. ¿Quién va de primero? La de la malla, la de la dirección predominante, ¿no? Predomina esa dirección, ¿no? Entonces, por eso uno lo llama como corriente de malla, pero no es que ese corriente haga toda esta vuelta, ¿no? Corriente en el segmento que yo les dije aquí inicialmente, ¿no? Aquí pues bajaría, y voy a apuntar en otro color, para lo claro, y bajaría otra corriente diferente, que sería la resta de las dos, dependiendo de cómo den esas corrientes, ¿no? Pero entonces cuando ya lo vemos como una técnica, cuando ya hablamos de la técnica, todo es como si estuviera en una misma dirección, ¿listo? Todo es como si estuviera en una misma dirección. Eso es como el punto de vista realista, que eso sería realmente I1 y eso sería realmente I2, sino que lo vemos como corriente de malla que da toda la vuelta pues, desde el punto de vista de la técnica. De la técnica. ¿Está listo? Ahora sí, malla I2, dice. Bueno, voy a arrancar con B2. Entonces, como aquí tengo esa polaridad, entonces sería más R2. Ahora sí, I2 menos I1. ¿Cierto? Me paro acá. Más R3 por I2 igual a 0. Y obtuve la segunda ecuación. Y obtuve la segunda ecuación. Entonces ya con eso aquí yo tengo completado
La técnica de Mayo, ¿no? Ya con eso aquí tengo que completar la técnica de Mayo. ¿Qué me falta ahora por hacer? Reorganizar las ecuaciones, ¿sí? Reorganizar las ecuaciones, reorganizar la ecuación y solucionar, ¿no? Es decir que, bueno, B1 igual a R1, ¿sí? A R1 más R2, ¿cierto? Por I sub 1 menos R2 por I sub 2, la ecuación 1 reorganizada, y la segunda ecuación reorganizada va a ser menos B2 igual a menos R2 por I sub 1 más R2 más R3 por I sub 2. Ya, me queda solamente solucionar estas dos y ya solucionaría. Ya tendría las corrientes de maíz y a partir de eso, ¿esto qué? Ya soluciono lo que me haga falta, ¿no? Ya con esas corrientes soluciono lo que me haga falta. Aquí en adelante. ¿Claro para todos? Entonces, no sé, vamos allá. Voy a pintar aquí algo en particular. Este de X. Entonces vamos a hallar el BX. Entonces, técnica de mallas. ¿Cuántas mallas tenemos por identificar? 1, 2 y 3, ¿sí? 1, 2 y 3. Sentido, vamos a dar por hoy sentido horario, ¿sí? Sentido horario. Entonces, listo. I sub 1, ¿cierto? Aquí arribita. I sub 2. Y acá. I sub 3, ¿cierto? I sub 3. Entonces, miren que I sub 1 estaría en ese pedacito, ¿no? Bueno, I sub 1, I sub 2, I sub 3, ¿sí? Entonces, bueno, esto lo va a hacer un poquito, por esta vez paso a paso, ¿sí? Por esta vez lo va a hacer un poquito paso a paso este ejemplo en particular. Ya más adelante le vamos a meter el acelerador, ¿listo? Pero va a ser un poquitico más pequeño. Entonces, verde. Entonces ya sabemos que, bueno, voy a dejar así. Voy para la malla. I sub 1, ¿cierto? Entonces se viene la malla de I sub 1. Entonces quiere decir que en en todo este pedazo predomina esta dirección, ¿cierto? Predomina esta dirección, ¿cierto? Predomina esta dirección, ¿cierto? Y miren que aquí, listo, aquí estaría I sub 1. Aquí, entonces miren que aquí donde empieza a verle, a tener un poquito más de cuidado porque por aquí está interactuando estas dos corrientes. Y en esa está interactuando esta y en esta. Entonces, mucho ojo que entonces por acá, entonces en este pedacito, y en este pedacito hay que tener cuidado, ¿no? En este pedacito, miren que en ese de acá solamente estoy viendo I1, pero acá digamos que está interactuando dos corrientes, pero entonces como está predominando esta dirección, entonces esta corriente aquí se llamaría I1 menos I2 y aquí en este pedacito se llamaría I1 menos I3, ¿cierto? Porque aquí estoy en esta malla, pero mira esta dirección, ¿no? Estoy en esta malla, pero mira esta dirección. En ese pedazo donde hay dos mallas, dos corrientes al mismo tiempo, esta resistencia está yendo por acá y por acá dos corrientes. Entonces, la que va por acá, ¿quién es? Entonces, recuerden, la de la malla, que está haciendo menos la otra. Aquí está yendo estas dos corrientes. Entonces, ¿esa corriente quién es? Pues la de la malla menos la otra. Ahora sí, dice así. Menos 12, ¿cierto? Menos 12 más 2 y 1 menos y 2, ¿cierto? Más 2 y 1 menos y 3 y 1 menos y 3. Eso igual a 0, ¿no? Es igual a 0 y ya tendré la primera ecuación, ¿no? Ya obtendré la primera ecuación, ¿sí? La primera ecuación. Una ecuación, 3 incógnita. Ya analizamos la malla número 1. Ahora nos falta analizar la malla número 2 y la malla número 3. Entonces, la malla número 2. Bueno, listo. Vuelve rápidamente I sub 2. Por lo que entonces predomina esa dirección en todo este pedazo. ¿Cierto? Predomina esa dirección en todo este pedazo. Aquí abajo pues tenemos I sub 1, ¿cierto? Y aquí abajo tenemos I sub 3. Ya con el tiempo, cuando se suelten más, pues ya intuitivamente ven esas ecuaciones y estar dibujando el circuito tantas veces. Pero es por eso mientras la vamos agarrando el tiro. Entonces ya sé que por aquí estoy solito. Por aquí, esa resistencia solamente de I2, por ejemplo. Esta resistencia de acá está viendo I2 y I3. Pero entonces, como está programando esta dirección, me interesa esta corriente. ¿Sí? Como estoy en la malla, pero mira esa dirección, me interesa esta corriente. ¿Qué sería entonces?
La que predomina y 2 menos la otra. Y 3. Acá, estoy viendo ese señor y estoy viendo ese señor, pero me interesa la corriente en esta dirección, ¿sí? Ver eso en esa dirección. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que primero iría y 2 menos y 1. Y todo recuerden que es en función de ver esas polaridades así, ¿no? Lo mismo que está acá. Me faltó pintarlas. Ahora sí, malla y 2. La malla y 2. Entonces sería 1 por i sub 2, ¿cierto? Más 4. Más 4. Y 2 menos i 3. Más 4. Y 2 menos i 3, ¿cierto? Más 4 y 2 menos i 3. Y más 2 por quién? Más 2 por quién? Y 2 menos i 1. Y 2 menos i 1. Y eso igual a 0. Y eso igual a 0. Y ya con eso obtendría la segunda ecuación, ¿no? Ya analizo la segunda malla y obtendría la segunda ecuación. Tengo dos ecuaciones 3 en cuenta. ¿Pero por qué? Porque aún me falta analizar una malla, que es la malla I3. Ahora me voy a parar en la malla I3. ¿Sí? Ahora, estoy en la malla I3. Y quiere decir que ahora predomina en todo este pedazo que va a ser el LDK o la malla, toda esa dirección. Toda esa dirección. Entonces, por aquí ya sé que tengo I2. Ya sé que por aquí tengo I1. Entonces, por acá, listo, no hay lío porque solamente estoy en una corriente. Estoy viendo una corriente aquí, estoy viendo dos corrientes. Entonces, igual y juega, me interesa esta. Porque estoy jugando en la misma dirección. ¿Cuánto vale esta? La que predomina menos la otra. Es decir, I3 menos I1, porque aquí siguen estas dos. Y aquí solo me interesa esta dirección. ¿Cuánto va a ser? La que predomina menos la otra. Ahora sí, para ver ese más y ese menos, para ver ese más y ese menos. Ahora sí, malla y sub 3. Malla y sub 3. Entonces sería 6 más 2, ¿cierto? Por I2 menos I1, pero perdón, I3 menos I1. Más 4. Más 4 por I3 menos I2. Y eso igual a 0. Y eso igual a 0. Y ya analicé todas las mallas. Ya analicé todas las mallas. ¿Y cuántas ecuaciones me quedaron? Una, 3 incógnitas. 2, 3 incógnitas, 3 incógnitas. Es decir, tengo un sistema de 3 por 3. ¿Sí? Tengo un sistema de 3 por 3. ¿Sí? Tengo un sistema de 3 por 3. Entonces, al final, ¿qué tengo que hacer? Entonces, de 1, 2 y 3, soluciono y obtengo. Aquí no obtengo. Hay 1, hay 2, hay 3. Entonces, si yo reorganizando el sistema, primero tengo que reorganizar las ecuaciones, ¿no? Reorganizarlas para verlo como un sistema de 3 por 3, ¿no? Para verlo de manera más organizada, las reorganizo, ya luego las soluciono y obtengo y 1, y 2, y 3. ¿Y cómo se resuelve el problema? ¿Cómo se resuelve el problema? Se puede solucionar el problema de una manera elegante, es decir, en función de las corrientes de malla de la siguiente manera. Entonces, se hace un pequeño zoom acá, ¿cierto? Se hace un pequeño zoom acá, y se tiene aquí Bx, ¿cierto? Y aquí, y por aquí viene I1, ¿cierto? Y por el otro lado tiene I3, ¿cierto? Y aquí tiene 211. Esto digamos que es un truco, por decirlo así. Es un truco rápido que tiene una fundamentación, ¿no? Que hay una forma de verlo rápido, ¿no? Hay una forma de verlo, que es una manera de verlo rápido, ¿sí? Una manera de verlo rápido. Entonces usted puede decir que Bx va a ser igual, ley de Ohm va a ser igual a 2 por una corriente. ¿Pero qué corriente? Si hay dos, entonces la corriente que entra en el positivo y 1 menos la corriente que entra en el negativo. El positivo es esta, ¿no? Porque mire que esa está apuntando, miren que esa está apuntando hacia el positivo, ¿no? Y esa está apuntando hacia el negativo, ¿sí? Miren, en esa dirección primero entra el positivo, en esa dirección entra el negativo, entonces menos y 3. Y ya con eso usted obtiene, a partir de esos resultados, 1, 2 y 3, el problema que se llama Bx y
resuelve el problema. Y resuelve el problema. Digamos que ya aquí en adelante un problema de matemáticas, ¿no? Ya aquí en adelante un problema de matemáticas. Obtengo las soluciones. Y aquí con esta forma de ver esto en función de las corrientes de mallas, aunque es un pequeño truco, y ya. O simplemente usted hace el LBK, uno de estos LBK lo hace, cualquier otra forma, eso es uno en forma de truco. Ya teniendo y 1, y 2 y 3 puede ser un LBK, o vuelvo a repetir un LBK en el cual usted reemplaza ahora aquí, por ejemplo, ese LBK de acá, simplemente. Otra forma de verlo. El LBK, voy a ponerlo en color verde, ¿no? El LBK en verde. Usted lo puede reinterpretar de esa forma. Entonces se dice menos 12 más 2 por I1 menos I2 más BX igual a 0. ¿Cierto? Ya teniendo I1 y 2, obtiene BX. O lo puede obtener de este de acá. Bueno, de aquí no directamente porque digamos que ese LDK no tiene YX. Entonces, si usted hiciera, por ejemplo, el LDK en naranja, usted puede reorganizar ese LDK de esta manera. Es decir, 4 y 3 menos y 2 más 6. Y aquí estaría viendo el menos BX igual a 0. Entonces, digamos que la forma 1, la voy a pintar en azul. La forma 1, la forma 2 o la forma 3 obtiene BX. ¿A partir de quién? De los resultados de I1, I2 y 3. Cualquiera de las 3 da lo mismo. Cualquiera de las 3 da lo mismo. Cualquiera de las 3 da lo mismo. Puedo utilizar un truco. ¿Ese truco qué es? Haga un zoom en el problema. Bueno, no en el, bueno, sí, haga un zoom donde usted necesita calcular Bx en una resistencia y esa resistencia está metida entre dos corrientes de malla. Entonces, en función de la corriente de malla, ¿cómo lo reinterpreta? Eso es lo que le dice el truco a usted. O simplemente, pues si de eso no está tan seguro, pues vuelve y plantea un LK como en el 1, en el 2 y lo hace. Yo sé que hay muchos elementos que de pronto no conocemos por ahora, pero esto es un circuito y lo que quiero mirar es lo siguiente. Cuando ustedes ven circuitos así con estos saltos, ¿sí? Miren que, por ejemplo, acá, este salto de acá, cuando ustedes ven esos circuitos con esos saltos, son circuitos no planos, ¿sí? Son circuitos no planos, ¿sí? Son circuitos no planos, ¿sí? Entonces, en este tipo de circuitos usted no puede aplicar una malla, porque ¿dónde la va a aplicar? Mire que eso es uno que hay en un limbo todo extraño, ¿sí? Porque miren, la corriente de malla arrancaría por acá, salto, y que hay como en un limbo por donde nos va a meter ahora, ¿sí? Entonces, digamos que en eso sí, ahí usted no puede aplicar técnica de malla en circuitos no planos, ¿sí? Es un circuito no plano porque cuando usted esos brincos, ya ahí la técnica de malla no la puede hacer. Pero sí puede aplicar nodos, ¿sí? Sí puede aplicar nodos porque, pues, recuerde que es en función de los potenciales de los nodos. Pero las mallas sí, en circuitos no planos no se podría, ¿sí? Entonces, eso es lo que me quería referir con circuito no plano. Entonces, imagínense este mismo problema, el de hallar Bx, ¿no? Pero miren cuál es la diferencia ahora con este ejercicio con respecto al anterior. Ahora tenemos esa fuente de corriente y ¿qué va a suceder? Listo, entonces técnica de malla, ¿no? Todo en ahí, suponemos las corrientes de malla, por decirlo así, toda la misma dirección, ¿sí? Si usted pone sentido horario, también se puede hacer sentido horario, pero ya es costumbre, de mi parte ya es mi costumbre siempre verlo en sentido horario, ¿sí? Entonces aquí pone I1, aquí se pone I2, y aquí se pone I3, ¿cierto? Aquí se pone I3. Pero ¿qué particularidad está sucediendo acá en este caso? ¿Qué está sucediendo acá? En I2. Aquí hay una fuente de corriente, ¿cierto? Hay una fuente de corriente, es decir, que I2 está viendo esa fuente de corriente, ¿sí ven? I2, ¿quién está viendo? Esa fuente de corriente, ¿sí ven? Entonces, entonces como aquí, en este pedazo, la corriente impone, y recuerden que es corriente de malla por la técnica, ¿no? Porque la técnica me dice que yo la vea como una corriente cerrándola acá. Pero realmente recuerden que I2 sería este pedacito, ¿no? Recuerden que I2 realmente sería este pedacito que arranca hasta acá, ¿no? Que I1 sería este pedacito, ¿no? Que arranca desde acá hasta acá. Y el verde es el pedacito que arranca desde acá hasta acá. Que lo hacemos así por la técnica. Entonces, cuando usted tiene una fuente de corriente, cuando una corriente de malla coincide con una fuente de corriente, miren que aquí solamente estoy en esa fuente de corriente,
¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué sucede con esto? Que ya automáticamente sé el valor de 2. ¿Y cuánto vale 2? 1 ampere. Ya tengo la corriente de malla y sub 2. ¿Sí? Ya tengo la corriente de malla y sub 2, ¿cierto? Ya tengo la corriente de malla y sub 2. Entonces, esta malla de acá queda automáticamente solucionada. ¿Cuántas mallas tengo que solucionar ahora? 1 y 2. 2 mallas. Ya aquí me ahorré 1 porque ya sé. Si la corriente hubiera ido para el otro lado, ¿cierto? Si la corriente hubiera ido para el otro lado, pues sería menos 1 ampere. Es decir, lo voy a poner acá. Si la corriente hubiera ido para este lado, 1 ampere. Y usted supuso la corriente de malla de esta forma. Entonces, en este caso, se dice que I2 es igual a menos 1 ampere porque está en contradirección. Ahora sí, malla I1. Malla I1. Menos 12, ¿cierto? Más. Recuerden que como estoy en I1, predomina I1. Entonces sería más 2 por la corriente I1 menos la otra. Menos la otra que sea I2. Por ahora dejarla en función de I2. ¿Sí? Menos la otra. Y eso ya sabemos que vale 2. ¿Listo? Ya aquí ya sabemos que esto vale 2. Más 2 por entonces I1 menos I3. Profe, y sub 2 no vale es 1. Ay, sí, perdón. Sí, perdón. Sí, es como que hoy sin querer me confundí el 1 con el 2. Entonces eso vale 1. Entonces ese señor de aquí vale 1. Entonces mejor pongámoslo de otra forma más bonita. Ese señor de acá ya vale 1. Por lo que por ende, aquí tengo una ecuación con 2 incógnitas que son la azul y la verde, porque naranja ya se conoce. La malla y 3. La malla y 3, ¿qué dice? Bueno, 6 más 3, y como soy en la malla y 3, pero en la dirección de 3, entonces sería, perdón, más 3 no, más 2. Sí, más 2. Más 2, y como ese 2, como estoy en la malla y 3, pero en la dirección de 3, entonces sería I3 menos I1, ¿cierto? Más 4. Estoy en la malla I3, predomina la corriente I3, menos I2, pero con la salvedad que ya sabemos que I2 vale 1. Pensemos que ese señor vale 1, igual a 0, y ya tengo un sistema 2 por 2. Ya tengo un sistema 2 por 2. Entonces soluciono 1 y 2 y obtengo I1 e I3. Y obtengo I1 e I3. Y de la misma forma que hicimos anteriormente, mi resistencia de 2 son, y aquí tengo Bx, con el truquito, vamos a hacerlo con el truquito rápidamente, en el cual aquí yo tengo I1, y aquí yo tengo I3, que yo sé que Bx va a ser igual. 2 por una corriente. La corriente que entra en el positivo menos la corriente que entra en el negativo. Y listo. Y con eso resuelvo este problema. Y con eso resuelvo este problema. ¿Claro para todos? Entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio. Entonces vamos a hacerlo con técnica de malla. Bueno, listo. Dice la técnica de mallas. Agárrese una corriente aquí, corriente de malla, que ya me hizo 1. Ya podemos ir un poquito más rápido. Y una corriente de sub 2, por decirlo así, que viene por acá. Listo. Acá tengo un elemento desconocido que no sé qué hay acá por dentro, ¿sí? Aquí yo tengo un elemento desconocido que no sé qué hay aquí por dentro, ¿no? Es decir, todo lo que le entregan aquí inicialmente es conocido, ¿no? Por ejemplo, le dieron ISO X. Pero aquí usted tiene un elemento que usted no sabe qué tiene por dentro. Pero bueno, listo, hagámosle, no hay ningún problema. Hagamos la malla 1. La malla ISO 1. Entonces dice la malla ISO 1. Menos B1, ¿cierto? Más R1 por ISO 1. Y usted llega acá y encuentra un problema, como quien dice, oiga, y la tensión de acá,
¿sí? Como quien dice, ¿y la tensión de acá? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Y la tensión de acá qué? ¿Cómo la calculo si no tengo forma? ¿Sí? Entonces usted llega acá y dice, como quien dice, oiga, ¿y qué? Y aquí, ¿cómo calculo la tensión? No sé qué hay aquí por dentro. Si fuera una resistencia, yo listo, aplico ley de Ohm, pero entonces acá, aquí yo no tengo una forma de calcular la tensión, ¿no? Aquí yo no tengo una forma de calcular la tensión, ¿sí? No tengo forma de calcular la tensión. Entonces, por ahora, pues voy a suponer que esa tensión de ahí es un Bx, por ahora, ¿sí? Voy a suponer que la tensión de ahí es un Bx, ¿sí? Por ahora, porque no tengo forma de calcular la tensión directamente, ¿no? Aquí tengo un problema porque no tengo una forma de calcular la tensión directamente, ¿sí? Entonces, listo. Igual a 0. Hasta ahí llegamos. La malla y sus 2. La malla y sus 2. Entonces, listo. R3 por I sus 2 más B2. Y vuelve y juega. Oiga, ¿aquí qué? Aquí como calculo, no tengo forma. Entonces, listo. Menos BX igual a 0. Ya tengo que analizar las dos mallas, ¿sí? Pero tengo dos ecuaciones, tres incógnitas, ¿no? Dos ecuaciones, tres incógnitas. Entonces, listo. Me voy a parar un momentico en el problema a ver qué pasa. Voy a hacer un zoom al problema. Voy a hacer un zoom al problema. Entonces, ¿qué hay en el problema? Bueno, aquí está BX. Por aquí viene esa corriente. Y su 1. Y por acá viene esa corriente y su 2. Ah, bueno, aquí puedo armar una corriente, por ejemplo, si miro este nodo. Si miro este nodo, si hago lica en ese nodo, ¿qué hice? La que entra igual a la que sale. Entra ISO 1. Por aquí ya sabemos que viene bando y X. Entra, perdón. Entra ISO 1. Yo aquí puse ISO 2 sin querer. Entonces entra ISO 1 y sale ISO X más ISO 2. Entonces, por ende, ya yo tendría 1, 2 y 3 ecuaciones, ¿sí? 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Sí, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces la cuestión es que aquí yo tengo una rama, un pedazo, una rama problema otra vez, ¿sí? Y aquí yo tengo una rama problema, ¿por qué? Porque es que en este pedazo yo no puedo calcular la tensión directamente, ¿no? Y aquí no puedo calcular la tensión directamente, ¿sí? Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Pues agregar una incógnita nueva, ¿no? Aquí agregar una incógnita nueva que no conozco. Entonces, listo, yo con eso puedo solucionar el problema y no hay lío, ¿sí? No hay ningún lío, ¿sí? Porque digamos que, pues, todo lo que está en negro aquí inicialmente en el circuito es conocido. Pero no, yo quiero plantear la ecuación en función de las mallas, ¿sí? Solamente quiero ver T incógnita y 1 y sus 2. Entonces, por ejemplo, voy a despejar esa ecuación y me meto acá. Por lo que entonces me va a quedar menos B1 más R1 por I1 más, voy a reemplazar de aquí por poder despejado acá. Entonces simplemente estoy despejando esto acá. Es decir, de aquí despejo BX, ¿sí? De eso aquí despejo BX que me está dando R3 por I2 más B2. Y eso es lo que voy a meter acá. Entonces eso me va a dar esto R3. Es en color naranja, perdón. R3 por I2 más P2 igual a 0. Igual a 0. ¿Qué podemos ver de esta ecuación de acá? ¿Qué podemos ver de esta ecuación de acá? Suma los dos mallas, ¿no? Aquí tengo la ecuación de la malla Y1 y tengo la ecuación de la malla 2. ¿Sí? Tengo la ecuación de la malla 1 y tengo la ecuación de la malla 2. Y eso, por decirlo así, sería la ecuación A. Y con esa, sí, lo voy a reorganizar, es decir que Ix es igual a menos I1 más I2, que voy a llamar la ecuación B. Ya con A y B tengo solución. Tengo solución. Entonces miren que acá tengo esta ecuación de acá, es como si hubiera hecho la malla Y1. Entonces aquí como no puedo continuar, paso de largo y hago la malla Y2. Es decir que aquí yo estaría viendo la malla Y1 y Y2. Entonces esto de aquí, ¿cómo se llama? Cuando usted está haciendo una malla y tiene ese problema en particular, ¿sí? Pues listo, aquí hay una forma de, aquí lo vimos, obtuvimos las tres ecuaciones, pero entonces la ideal es que yo quiera solamente
ver dos ecuaciones, ¿no? Lo ideal es que yo quiero ver solamente dos ecuaciones, solamente quiero y 1 y 2 porque en teoría no me interesa ni de X, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo acá? Cuando yo tengo cuando yo estoy haciendo una malla y tengo esa rama problema, entonces miren que pareciera que es como si yo hiciera la malla externa, ¿sí? Como si hiciera la malla externa, como quien dice, hago acá y continúo la otra malla. Entonces esto de acá, cuando usted tiene este tipo de problemas en particular, es lo que usted va a llamar una super malla. ¿Qué es el concepto de super malla? Es cuando usted tiene una rama, en una rama, cuando usted en una rama, no tiene forma de calcular la tensión, ¿no? Cuando usted en una rama no tiene forma de calcular la tensión. Y mire que esa rama se incluye entre dos mallas, ¿sí? Entre dos mallas, ¿sí? Bueno, en un pedacito usted no tiene forma de calcular la tensión, ¿sí? No tiene forma de calcular la tensión. Y está incluida entre esas dos mallas, ¿sí? Miren que aquí esa rama está metida entre dos mallas. ¿Y por qué me interesa tener esta rama entre dos mallas? Porque mire que aquí obtuve una ecuación auxiliar, ¿no? Aquí obtuve una ecuación auxiliar. ¿Por qué? Por ejemplo, eso aquí no lo vería como Superman, porque aquí conozco la corriente. Y aquí yo conozco la corriente que es una incógnita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice la supermalla? ¿Qué es lo que me dice la supermalla? Ah, bueno, listo. Va a ser el circuito más pequeñito. Ah, bueno, listo. ¿Qué es lo que le tiene que decir usted a la supermalla? Entonces, listo. Usted pone las corrientes de malla. Y 1. Hay 2. Y 1. Hay 2. Y listo. Se arranca. Se arranca. Entonces dice, malla y 1. Entonces, listo. Se arrancó. Menos B1. Pasa un poquito más acá. Menos B1. Más R1. Por eso 1. Y por acá, como yo no tengo forma de calcular la tensión, es decir, como yo acá tengo una rama problema, entonces me instalo en la siguiente malla y hago la ecuación de la malla. Entonces me instalo en la siguiente malla y armo su ecuación. Entonces más R3 por esos 2, ¿cierto? Más B2 igual a 0. Entonces aquí yo estaría teniendo la malla y 1 y la malla y 2. Entonces esa sería la supermalla. Pero tengo una ecuación. Si tengo una ecuación y dos incógnitas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces extraigo la rama problema, tal cual como lo dice acá. Extraigo la rama problema y hago la ecuación auxiliar de supermalla. Extraigo la rama problema, hago un zoom así tal cual como lo dice acá. Y aquí con un lica armo la ecuación auxiliar, ¿no? Tal cual, la que dice que y1 es igual a x más y2. Y con eso ya tendría dos ecuaciones con dos incógnitas. Y yo tendría dos ecuaciones y con dos incógnitas, listo. Entonces, en caso de tener ¿qué podemos tener aquí que yo no pueda calcular la tensión? Si yo que tengo una fuente de tensión, pues no sería supermalla porque ya tengo la tensión. Si tengo una resistencia, pues digamos que no hay ningún problema porque puedo dejar esa función de esas dos, ¿no? De esas dos, ¿sí? Profe, y una fuente de tensión con tensión desconocida. Podría ser. Pero entonces sería, ahí sí está más peluda la cosa. Porque entonces una fuente de tensión con tensión desconocida y no le dan ese valor de corriente, el problema no se puede solucionar. Porque por más que donde se le dé vuelta, no lo soluciona. ¿Dónde usted podría ver una rama problema? Una fuente de corriente, por ejemplo. Una fuente de corriente. Si una fuente de corriente, se podría ver ese problema ahí. ¿Por qué? Porque la fuente de corriente, ¿usted cómo hace ley de Ohm ahí? No tiene sentido, ¿no? ¿Cómo hace ley de Ohm si ahí no tiene sentido? ¿Sí me va a entender? Entonces, podría ser una fuente de corriente. Incluso usted puede tener una resistencia y atacarlo como supermalla, que no hay ningún problema, ¿no? Todos los ejercicios se pueden atacar por supermalla, pero no todos los circuitos se pueden interpretar como supermalla. Porque, por ejemplo, una fuente de corriente automáticamente ya lo puedo interpretar como supermalla, ¿sí? Como supermalla. Y bueno, siempre y cuando esa fuente de corriente se metía en ese problema, ¿sí? Si aquí fuera una fuente de corriente, yo puedo calcular la tensión, pero y miren que uno diría, no, pero si aquí yo tengo una fuente de corriente, ya conocería, ya tendría el valor de alguna de esas dos corrientes. No, aquí es diferente porque miren que es la única que está viendo acá, pero esta fuente de corriente está viendo dos señores de acá. Entonces es diferente ese problema a este problema. ¿Claro para todos? Profe, Entonces, este es el último ejemplo. Técnica de malla, bueno, hagámosle. Y 1, y 2, si usted quiere poner, usted puede poner el nombre que usted quiera, ¿no? Puede poner A y B y X, no sé, la inicial de algún amigo, lo que quiera, ¿sí? Entonces, listo. ¿Cuántas mallas hay que analizar? ¿Cuántas mallas hay que analizar? Por ejemplo, ¿y2 cuánto vale? ¿Cuánto vale y2? nombre. 1.
1 ampere. Entonces eso quiere decir que la malla I2 está listo. Ya no tengo que analizar la malla I2, ¿no? Ya no tengo que analizar la malla I2. Entonces, listo, la malla I2 ya quedó analizada automáticamente. Ahora, ¿qué me queda por analizar? Entonces, listo, la malla I1. Y dice así. Menos 12, ¿cierto? Más 2, que multiplica. Por ahora dejamos expresado. I1 menos I2, pero ya sabemos que ese señor vale 1 ampere. Y hoy, ¿aquí qué pasó? Aquí yo no tengo forma de calcular la tensión, ¿no? Yo aquí no tengo forma de calcular la tensión. Entonces, ¿qué pasó? Aquí yo tengo una rama problema, ¿no? Aquí yo tengo una rama problema. ¿Sí? Y aquí tengo una rama problema. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice la técnica de supermalla? Entonces, quiere decir que eso acá es una supermalla. Entonces, ¿qué me dice la técnica de supermalla? Digo, váyase para la otra malla. Entonces, la rama en la cual, ¿cuál es la siguiente malla que me tengo que ir? Pues la rama en la cual estoy interactuando. Es decir, esta rama problema está metida en la malla I1 y la malla I3. Entonces, ¿cuál es la siguiente malla a la que me tengo que parar? Porque alguien puede decir, no, la malla I2, no. ¿Dónde está la rama problema? Entre la malla I1 y la malla I3. Entonces me paro en la I3, me sigo en la donde está I3. Entonces, más 4 por I3 menos I2, donde ya sabemos que I2 vale 1, ¿cierto? Más 6 igual a 0, ¿no? Más 6 igual a 0, listo. Ya tengo la malla I1 y la malla I2 al mismo tiempo. Esa sería la supermalla. Pero, solo tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Qué tenemos que hacer? No se preocupe. Hago un zoom del problemita. Aquí tiene sus 2 amperes. Por acá viene una corriente I1. Por acá, uy, se pegó esa vaina a la luz. Listo, ya. Ahora lo último se pegó. Por acá tiene I3. Ya casi vamos a terminar, muchachos. Y tiene dos opciones. O este nodo o el de abajo. Entonces, dejamos el nodo aquí arriba. El LICA en morado. ¿Qué quiere decir el LICA en morado? Las que entran igual a las que salen. Entra I1 y salen 2. Y sale I3. Y con eso completamos las dos ecuaciones, las dos incógnitas. Y listo el problema. Listo el problema. Aquí con eso la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar de supermalla. Y listo, muchachos. Eso es todo por hoy.